está bien pensado. Bueno, una alegría verlos. Esperaba encontrarme con menos gente. No han salido de vacaciones. O ya volvieron. O prefieren el calor de Fuenlabrada. Qué hermoso. Creo que el miércoles vamos a estar cerca de los 40 ya. Así que ánimo, pero acá están bien. Bien lo del aire acondicionado. Cuando hablé con Hans, creo que fue hace un mes, y me decía de venir, le digo, ¿pero van a tener el aire? Sí, dice. Voy, entonces voy. Sé que el verano pasado sufrieron un poco, pero bueno, estamos bien, dan ganas de quedarse a comer acá y a pasar la tarde. Bueno, vamos a ir al Salmo capítulo 24, quiero leerlo entero, lo traje en diapositiva y no sé si alguien tiene Biblia, porque me gustaría leer el final del 23 y luego arrancar con el 24. El 23 no lo traje en diapositiva, tengo directamente el 24, pero quiero leer el último versículo del 23, porque el Salmo 24 viene a ser como la continuación del 23. El 23 lo estuvimos compartiendo el otro día en Madrid. Si alguien está interesado, luego puede entrar en el canal de Salem Madrid, y ahí estuvimos meditando en el Salmo 23, y les va a quedar no sería trilogía, ¿cómo sería? Porque en realidad es una trilogía de capítulo 22, 23 y 24. Son 3 salmos que están ahí con un tema que se continúa uno tras otro, y el final del 23 termina así. Leo la última parte del 23, versículo 6. En la casa de Jehová moraré por largos días. Así termina el 23. El salmista diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Claro, ¿qué es la casa de Jehová? Cuando el Salmo se escribe, el templo de Jerusalén. Hay un deseo que él tiene, Dios prepara mesa delante de sus angustiadores, su copa está rebosando, su cabeza está ungida con aceite, y el salmista dice, ahí en la casa de Jehová quiero morar por largos días. Ahora, vamos al 24, que viene a ser la continuación. Leemos y oramos. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo termina el 23? En la casa de Jehová habitaré, moraré por largos días. Bueno, el 24 lo lleva un poco más allá. El templo no es un edificio, el templo es la tierra. Versículo 2, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pregunta, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Actitudes, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Esa persona recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y hay un Selah, una pausa, una invitación a meditar en lo que acabamos de leer. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, vuelve a repetir, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve otra vez la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Señor, gracias en esta mañana por estos minutos que podemos acercarnos a tu mesa, a tu presencia, y abrir nuestro corazón para que el Rey de Gloria entre, para que sea entronizado en cada vida aquí presente, y aún en personas que vienen en busca de descanso, sanidad, sosiego, que pueda ser un tiempo donde podamos disfrutar no solo de la lectura, de la meditación, sino de tu misma presencia. Por eso oro para que soples de tu espíritu en cada uno de nosotros y podamos, Señor, caminar en estos textos en el nombre de Jesús. Amén. Así como el Salmo 23 terminaba hablando, el salmista quiere habitar ahí, quiere estar en la casa de Dios. El 24 viene a ser la continuación, donde ya la casa de Dios no es un edificio en Jerusalén,
sino donde los primeros 2 versículos nos muestran cómo al final la casa de Dios es la misma tierra. Y entre ellos, el templo en Jerusalén. Por eso el judío, el israelita, tenía una idea, bueno, la casa de Dios, siempre que ustedes lean casa, generalmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hace referencia a un edificio en Jerusalén, pero en sí el texto comienza hablando a modo de himno, versículo 1 y versículo 2, bueno, del Señor es la tierra y su plenitud. Y parece ser que el autor de este salmo, que yo sé que en sus Biblias arriba va a poner Salmo de David, como la gran mayoría de los salmos. Sin embargo, la autoría del salmo es un autor anónimo que se inspira en unas crónicas del rey Salomón para poder dejarnos estos versículos que acabamos de leer. Es decir, él toma una idea, creo que traje el primer libro de Reyes 8:27, les voy a mostrar dónde se inspira este autor para poder elaborar este salmo. Y en el primer libro de Reyes 8:27, en las crónicas del rey Salomón, que fue aquel que edificó templo a Jehová, dice lo siguiente: pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle, cuanto menos este templo que yo he edificado. En otras preguntas es como que Salomón se dirige al pueblo y le dice, bueno, todo este templo que he edificado está bien, pero pregunta, ¿puede este templo contener, mantener encerrada la presencia de Dios? Pregunta retórica. Y la respuesta es no. Y de ahí que se inspira para comenzar con este salmo que nosotros acabamos de leer. Los cielos de los cielos, dice el texto que acabamos de leer, no le pueden contener. Y de ahí que el salmo comienza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y seguramente el título que ustedes tienen en su Biblia con este salmo, ¿cuál es? A ver, alguien puede leerme ahí en su Biblia, en papel o en digital. ¿Cuál es el título que suele tener el Salmo 24? En mi Biblia pone el Rey de Gloria. Creo que en la mayoría. Algunas versiones más dinámicas pueden poner, bueno, el Señor, Jehová, Dios de gloria. Pero al final esa es la idea que transmite el Salmo. El gran protagonista en el Salmo tiene que ver con el Rey de Gloria. A pesar de que va a hablar de características, de actitudes y requisitos que tienen que tener aquellos que visitan la casa de ese Rey de Gloria. Y para poder entender el Salmo, yo creo que tenemos que tener un poco de conocimiento de cómo se manejaba todo esto de la presencia, la gloria, el templo y demás en el Antiguo Testamento. Porque esa presencia de Dios, esa gloria de Dios, los que son conocedores del Antiguo Testamento, de los libros históricos, estaba simbolizada en un mueble, en un instrumento llamado ¿cómo? El Arca del Pacto. Ahí donde el Arca del Pacto iba, de hecho Dios nunca le dijo a Israel que edifique templo, fue David el que se le ocurrió y comenzó ahí a dialogar con Dios, y pero ¿cómo yo voy a habitar en casa de cedro y tú delante de detrás de unas tiendas ahí? Porque la idea era que, claro, como la presencia de Dios estaba simbolizada en un mueble, ese mueble se podía mover de un lugar para otro y esa presencia y esa gloria de Dios no quedaba limitada a un lugar geográfico. Ya luego viene el templo y la presencia de Dios estaba ahí y quedaba quieta ahí. Pero cuando estudiamos un poco la historia del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que esa arca del pacto, que representa la gloria, la presencia de Dios, estuvo durante muchos tiempos en manos de los filisteos. De hecho, los filisteos llegó un momento que hasta la devolvieron, porque era un problema para ellos. Estuvo 7 meses con los filisteos. Y mientras el arca de Dios estaba en manos de los filisteos vivían de plaga en plaga. Hasta que la gota que rebalsó el vaso fue lo que pasó ahí en el templo de Dagón. Claro, la presencia de Dios estaba ahí. Los filisteos dijeron, mira, le devolvemos el arca a los israelitas. Sin embargo, el rey era Saúl y a Saúl le daba igual el arca. Así fue su reinado. Un reinado sin presencia, sin gloria de Dios. Así que, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl dice, bueno, denle el arca a un sacerdote llamado Abinadab. Y ahí estuvo el arca durante 20 años en casa de este sacerdote. Ahora, ¿qué hace David cuando llega al reinado?
Lo primero que manda a buscar, ¿qué es? Traigan el arca de Jehová. Pero David también, como era alguien que sabía más que Dios, dice, no hace falta que la traigan con los palos y demás. Vamos a hacer esto más, vamos a usar la tecnología. Y subieron el arca a un carro para que el transporte sea más rápido, más tecnológico, mejor. El lugar, claro, ¿para qué la vamos a llevar con los palos ahí? Eso es primitivo, eso es antiguo. Entonces subieron el arca en ese carro y mientras iba el carro, de repente el carro, claro, comienza a moverse. El arca se viene para un costado y una persona llamada Usa quiere evitar que el arca se caiga y cuando lo toca, ¿qué sucede? Muere en el momento. Y David dice, no, eso es peligroso. O sea, ¿quién va a querer tener ese mueble en casa? Así que, ¿qué hace? La manda a otra casa, de un tal Obed-edom. 3 meses. Y cuando David vuelve a preguntar sobre el arca, ¿qué pasa con el arca ahí en la casa? David, Dios bendijo la casa de Obed-edom. No sabés. El tipo no tenía trabajo, no tenía futuro, no tenía nada. Y Dios lo ha bendecido, ha prosperado. Y David dice, bueno, entonces traigan el arca, ya no en el carro, tráiganla con los palos y demás. Y el arca llega al reinado de David. Y dice la Biblia que David terminó lleno de días, de riquezas y de gloria. El arca de Dios fue el centro durante sus 40 años de reinado. Con el tiempo viene Salomón y edifica templo. Y esa arca que podía llevarse de un lugar a otro lugar y ser parte de la peregrinación del pueblo, ahora termina en un edificio. Y si uno quería experimentar esa presencia, esa gloria de Dios, independientemente del lugar donde estaba, tenía que ir necesariamente a ese templo que Salomón había edificado. Por eso te vas a encontrar muchas veces los salmistas diciendo, una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida, porque ahí contemplo su hermosura, su gloria, su santidad. Claro, ¿por qué los salmistas estaban siempre con su meta, con sus ojos puestos en el templo? Porque ahí estaba la presencia, ahí estaba la gloria de Dios, y donde está la gloria de Dios, no sé cómo es tu caso, pero yo quiero estar. Donde hay presencia de Dios. Si querés que tu vida termine como la de David, lleno de días, de riquezas y de gloria, bueno, los salmos te dan una idea. Hay una casa y un lugar donde la presencia de Dios se revela. Ahora, cuando nosotros leemos este salmo hoy, 2024, tenemos un problema. El problema es que ya no hay templo. Ya no hay un templo. Ya no hay un arca que simboliza la presencia de Dios. Aunque yo lo he visto en algunas iglesias, sé que han decorado el púlpito como el tabernáculo, y es como que uno como que te dan ganas de acercarse y tocar el arca, a ver si sale algún tipo místico de poder o presencia. Pero hoy resulta que no tenemos templo, no tenemos arca. Hoy no hace falta que viajemos a Jerusalén para llegar ahí a Sion, a la casa de David. No tenemos todo eso, pero el Salmo sigue actualizado porque sí sigue habiendo un rey y sí sigue habiendo una presencia, una gloria de Dios que se manifiesta en medio nuestro. Es como que el Salmo nos invita a ver, bueno, ya no tengo la posibilidad de, como el salmista, saber dónde encontrar la presencia de Dios, ahí en Jerusalén, en el templo, tal día, a tal hora, bueno, vamos y subamos a Sion y demás. No tengo todo eso, pero sí hay un rey, sí hay un reino de Dios entre nosotros. Entonces yo quiero dividir el Salmo, primero, en cómo el hombre entraba a esa presencia de Dios. Vamos a ver de los versículos 3 al 6 algunas actitudes que el ser humano, que el visitante tenía que tener para entrar al templo. Luego del versículo 7 al 10, quiero que veamos cómo el Rey de Gloria, cómo Dios entra al templo, pero terminar luego con una reflexión. Bueno, ¿cómo aplico este salmo hoy a mi lunes, mañana en Fuenlabrada, Madrid? O sea, ¿cómo aplico esto? Entonces vamos a hacerlo así. Primero vamos a hablar de 2 entradas. Primero, ¿quién entra? El visitante. Segundo, ¿quién entra? El Rey de Gloria, que es donde el Salmo quiere hacer hincapié, pero tenemos que pasar primero por el visitante. Y tercero, vamos a terminar con una reflexión pascual. Vamos a llevar este Salmo al Padre Nuestro.
a una oración de Jesús donde dijo, venga tu reino. Que a pesar de que es una oración que parece ser del Nuevo Testamento, vamos a estar viendo cómo en este salmo la idea que quiere transmitir el salmista es justamente esto, que ese reino, que esa presencia de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Y cuando podamos llegar a la reflexión y te venga a la mente, bueno, yo quiero estar en el lugar donde Dios está porque sé que ahí está la bendición, puedas recordar este salmo y rápidamente poder aplicarlo. ¿Te animás o no? Dos partes. Primera parte, no sé dónde están las diapositivas. Ahí está, gracias. Ahí está la diapositiva. Lo primero que quiero que veamos es la entrada del hombre. La entrada del hombre. ¿Cómo el hombre entra? No sé si alguien estuvo en Jerusalén, en Sión. Lo que es, hoy en Sión es hermoso. Yo no tuve oportunidad de ir, pero sí he visto fotos, lo que es la ciudad de David, cómo todavía hay cosas que se conservan. Pero el Salmo comienza con ese himno, sí, del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Pero claro, dentro de esa tierra donde Dios habita, Dios se manifiesta exclusivamente, ¿dónde? En Sión. Sí, la tierra es de Dios. ¿Pero dónde se manifiesta Dios? En Sión. Por eso vas a ver muchas veces a los profetas diciéndole a las naciones paganas, vengan a dónde, subamos a dónde. ¿Cómo comienza el versículo 3? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Qué había en el monte de Jehová? Sión. ¿Quién estará en el lugar santo? El versículo 3 es como que el salmista comienza invitando a todos, bueno, ¿querés experimentar la presencia de Dios? Subamos a dónde, a Sión. ¿Dónde queda Sión? ¿Dónde se manifiesta Dios? En Israel. Pero dentro de Israel, ¿dónde se manifiesta Dios? En Jerusalén. Pero dentro de Jerusalén, ¿dónde se manifiesta Dios? En Sión. Es como que Israel es el lugar donde Dios se manifiesta, ¿no? Noten los judíos, o sea, un Dios que gobierna en la tierra. El judío creía que ¿dónde se manifestaba? En Israel. Pero dentro de Israel, no en cualquier lugar, en Jerusalén. De hecho, le pasó a Jesús muchas veces, ¿no? Esos galileos de ahí, no. Ustedes quieren experimentar, vengan a Jerusalén. Pero dentro de Jerusalén, ¿dónde? En Sión. Y dentro de Sión, en el templo. Y dentro del templo, en el lugar santo. Es como que vas, por eso les puse como un cuadro ahí, es como que vas sacando, querés llegar a la presencia de Dios, primer cuadro, Israel. Pero dentro de ese cuadro tenés que entrar en otro cuadro, Jerusalén. Y dentro de Jerusalén tenés que entrar en otro cuadro, Sión. Y dentro de Sión tenés que entrar en otro cuadro, el templo. Y dentro del templo tenés que entrar en otro lugar santo. Y si querés experimentar la gloria, la presencia de Dios en plenitud, el lugar santísimo. Y ahí ya era la gloria de la gloria. Pero es que como que uno va caminando y se va metiendo. Entonces los profetas le decían a las naciones, vengan a Sión, vengan a Sión. Y la pregunta que se hacían los peregrinos, claro, venían de diferentes lugares. Venían de toda aquella zona, lo que era Mesopotamia, lo que es hoy África, Arabia. Venían los peregrinos con sus carros, con sus familias, al menos 3 veces al año, que eran las 3 principales fiestas. ¿Y dónde se celebraban las fiestas principales? En Jerusalén. Entonces tenías que agarrar tu carro, tenías que agarrar tus caballos, tus camellos, la familia, e ir transitando, y durante el camino se iban preguntando, ¿quién subirá al monte Sión? ¿Quién subirá al templo de Dios? Y ahí iban peregrinando. Y el Salmo no te dice que el que puede entrar a la presencia de Dios es el que viene de Leví, no recurre a genealogías, no te dice qué tipo de ofrenda tenés que presentar. El Salmo no se detiene en decir, bueno, mirá, para subir a Sión, al final, hay un día concreto. No, el Salmo se detiene en 3 actitudes que la persona tiene que tener. O sea, imagínate con tu familia caminando, ¿quién subirá al monte Sión? ¿Quién subirá a la presencia de Dios? El salmista no se detiene en tu apellido, en tu descendencia, en tu estado económico. No, el salmista te dice, mira, tenés que tener las siguientes actitudes. ¿Quién es el que puede entrar en la presencia de Dios? Primero, el versículo 4, ¿qué dice? El limpio de manos. Primero, limpio de manos. Claro, en un tiempo, el Salmo se escribe entre el siglo V, siglo II antes de Cristo, en un tiempo donde muchos querían el reino de Dios, pero en la mano, ¿qué llevaban?
En la mano llevaban una espada. Y ahí estaban los celotes queriendo establecer el reino de Dios en la tierra, y para poder establecer el reino de Dios en la tierra, los celotes, los macabeos, ¿qué llevaban? Espadas en las manos, violencia, asesinato, porque si logramos terminar con los griegos y luego con Roma, entonces el reino de Dios se va a manifestar y podremos experimentar todos esa misma gloria. Y el Salmo dice, no, ese no entra. El que entra es el que tiene la mano limpia. No la mano que mata, sino la mano que sana, que ayuda, manos que dan, manos que transmiten amor. Esas son las manos de la persona que puede entrar al templo. Unas manos que se levantan en oración y en reconocimiento de dependencia a Dios. Y el Salmo te está diciendo, mira, ¿querés entrar ahí al lugar donde Dios se manifiesta? Bueno, examina primero tus manos. Si tus manos tienen una similitud con los benditos del Padre, que cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo me curaste, cuando estuve desnudo me cubriste. Bueno, al final, ¿quién es el que puede llegar ahí donde Dios se manifiesta? Esos benditos del Padre, gente con esas características. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿entrás o no entrás? ¿Sí? Acá hay alguien que entra. Pero segundo, no solamente tiene que abstenerse de obrar mal, sino que segundo, tiene que abstenerse de pensar mal. El limpio de corazón. O sea, no solamente por fuera, manos que sanan, manos que dan, manos que se levantan, sino también el Salmo dice, bueno, manos inocentes, manos limpias, pero también dice, claro, el limpio de corazón, el de corazón puro. Ya no se trata de tus acciones, sino que se trata de que examines tus pensamientos y tus deseos. Aquellos que no mienten, que son honestos, aquellos que su corazón se inclina verdaderamente por compasión en búsqueda del bien común, en busca de la sociedad. No, claro, los fariseos eran expertos en manos que dan, en manos que se levantan en oración. Se ponían en las esquinas ahí a orar, manos que se levantan, sí, pero por dentro olían a muerto. Jesús les dice, sepulcros blanqueados. O sea, por las manos, todo muy bonito. O sea, con las manos somos todos buenos, pero bueno, ¿cómo está tu corazón? Porque al final el que puede entrar y llegar a la presencia de Dios, no solamente es el de manos limpias, sino también el de corazón puro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Ahora, ¿calificás o no? De verdad. O sea, alguien te dice, ¿dónde es? Yo quiero como a David poder experimentar la presencia de Dios. Yo quiero como Obed-Edom, que mi casa sea bendecida, prosperada, ver a mi familia crecer. Bueno, ¿dónde tengo que ir? A Israel, dentro de Israel a Jerusalén, dentro de Jerusalén a Sión, pero dentro de Sión al templo, y dentro del templo al lugar santo. Pero no puedes entrar de cualquier manera. Tenés que mirar tus acciones, pero también tenés que mirar tus pensamientos. Es como que uno se queda ahí en la puerta, tipo Chavo del 8, ¿no? ¿Entro o no entro? ¿Califico o no califico? Pero no solamente termina hablando el Salmo de tus acciones y de tus pensamientos, sino que el versículo 4 termina diciendo en la segunda parte, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, no solamente tus manos, acciones, no solamente tu corazón, tus pensamientos, sino que ahora aquel que puede entrar donde Dios está es el alma íntegra, el alma que no se doblega ante ningún ídolo, ante ningún imperio, ante ninguna persona, el alma que es pura y completa, entregada totalmente, 100% para Dios. ¿Entrás o no entrás? De verdad, pensalo.
Ya algunos están recurriendo a la gracia, ya algunos son como la gracia y por la gracia y la misericordia. Ahora, noten lo que el Salmo habla. Actitudes que uno debe tener. Y la pregunta final, ya para rematarlo, ya para rematar el salmista en este primer punto, dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. No dice Dios de Abraham, no dice Dios de Isaac, dice la generación que puede entrar a ese lugar es la generación que actuó como Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Jacob fue el que peleó, el que luchó en Peniel por la bendición de Dios, y Dios cambió el nombre de aquel lugar, le puso Peniel porque ahí se manifestó el rostro de Dios. Es decir, en conclusión es como que el salmista te está diciendo, mirá, ¿querés que Dios se manifieste en tu vida? Examina tus acciones, examina tus pensamientos, examina si tu vida realmente es íntegra, completa delante de Dios, y busca a Dios con perseverancia y fe como hizo nuestro padre Jacob. Y entonces podrás entrar en la presencia de Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta con el corazón en la mano, ¿entras o no entras? Segundo punto, ya no es el visitante. Ya ahora entra el rey. Versículos 7 al 10. Entra el rey y tenemos que llegar a la reflexión. Pero primero dejamos al visitante ahí en la puerta, pensando si entra o no entra. Ahora entra el rey y dice el versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Saben que las cabezas de las puertas tenían que ver con la parte superior de las hojas de las puertas, donde la puerta se abría, eran puertas grandes para que alguien entre. De ahí que la Nueva Traducción Viviente dice, ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. Es decir, ahora ya no es el visitante el que entra, ahora ya es el arca, la presencia, la gloria de Dios la que va a entrar. Porque creo que no habría nada más frustrante que ponerme en la piel de esos peregrinos que subían a Sion, naciones que venían a una fiesta concreta en Jerusalén, y de repente llegar a ese lugar y que la presencia de Dios no esté. ¿Te pasó alguna vez o no? Que hiciste todo para llegar a un lugar esperando encontrarte con alguien o con algo, y cuando llegás no está. O sea, te querés matar. Llevo 2 semanas viajando. Imagínate estos peregrinos llegando 2 semanas aquí viajando, y llegamos al templo, no, pero ¿dónde está el arca? No, está por ahí. ¿Pero dónde está el arca? No, imagínate la importancia que tenía que tener no solamente que el visitante pueda entrar, sino que cuando el visitante entre, poder encontrarse ahí el arca, poder encontrar el símbolo, la presencia de ese Rey de Gloria. No hay nada peor que llegar a un lugar. Hace poco hablaba con un amigo que está en Estados Unidos y llevaba no sé cuánto tiempo ahorrando para ver a Messi jugar en el Inter de Miami. Y ahorraba, pero claro, él vive en una ciudad lejos, pero de repente escuchó que la selección jugaba en su ciudad, un amistoso. Y estaba contento y compró la entrada y no sé qué. Es cristiano, pero no tiene ídolos. Pero ahorró, ese no entra al lugar santísimo. Es como que decir, ya lo del alma íntegra, pero me contaba, estoy ahorrando, no sé qué. Pagó no sé cuánto una entrada, y cuando llegó, creo que 1 o 2 horas antes anunciaron que Messi no jugaba, porque estaba con molestia. Y me dice, Raúl, pero llevé semanas, meses acá ahorrando dinero. Y de repente llegás al lugar para ver al Rey de Gloria, para ver a Messi en este caso, y de repente llegás y no, es que no juega. ¿Qué haces? Claro, ¿qué haces? Que te devuelvan la entrada, mínimamente. Por eso hay un salmo que dice, si Jehová no edifica la casa, o sea, si Jehová no está, o sea, el templo puede ser muy hermoso, todo, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. O sea, no había nada peor que poder llegar a ese lugar y ver que el Rey de Gloria no está. Entonces el Salmo no solamente nos habla de cómo el hombre entra, sino cómo ahora es imprescindible que para poder experimentar esa gloria de Dios, el mismo Dios pueda entrar. Entonces lo hace de modo, claro, el Salmo está bien inspirado en lo que era aquel tiempo, donde los reyes, cuando venían de una batalla, entraban, las puertas de la ciudad se abrían,
De ahí que dice alzaos o puertas. Literalmente el rey entraba con su carro de guerra, los prisioneros detrás, y había toda una celebración, había toda una fiesta, porque el rey de aquella nación entraba ahora después de haber librado una batalla y haber salido victorioso. Entonces el salmista tiene esa imagen, así como ese rey de tal nación entra con su carro, sus prisioneros, el botín de guerra, los tesoros, y hay fiesta en la ciudad y demás. Bueno, así entra el arca. Había una fiesta que era la fiesta de la entronización, donde se recordaba la primera vez que David había traído el arca, pero luego cómo Salomón la había introducido en el templo. Y con esa imagen me encanta el cántico que hay, porque se quedaban con el arca en la puerta y gritaban: abran la puerta porque el Rey de Gloria está aquí. Y de adentro del templo, era toda una celebración, preguntaban: ¿quién es el Rey de Gloria? Y de afuera respondían a modo de cántico de celebración: Él es fuerte, poderoso en batalla. Y de adentro volvían a repetir: ¿quién es el Rey de Gloria? Él es grande, Él es majestuoso. Era toda una celebración donde Dios entraba a modo de arca en aquel templo y se entronizaba. Un clima de fiesta, de celebración. Y una vez que el Rey de Gloria estaba dentro, entonces sí, ahí podías entrar, cumplir con esas actitudes y poder entrar, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y como el salmista podía decir: una cosa he demandado a Jehová, la he encontrado y de aquí no me muevo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Final del capítulo 23. Ahora, hoy todo esto no hace falta. Tal vez has venido hoy con el deseo de que Dios se manifieste, pero no te paraste en la puerta, o no te pusiste de acá adentro diciendo: ¿quién es el Rey de Gloria? Grande, majestuoso. Y entran ahí, y entra Rubén ahí con un arca y la pone acá, y bueno, ahora entremos y vamos a decirle a los vecinos de Fuenlabrada, de Madrid: vengan a Fuenlabrada. ¿Qué calle es esta? ¿La calle? Encina. Vengan a la calle Encina porque aquí está el Rey de Gloria. Y ahora todo, hoy tenemos que llevar este salmo a una interpretación pascual. Ver este salmo a la luz de la muerte y la resurrección de Jesucristo, donde el punto principal de este salmo, el salmista no quiere hacer hincapié en que el hombre suba, sino que todo el salmo está inspirado y está elaborado con el punto de que nosotros podamos ver no cómo el hombre sube, sino cómo Dios entra, que es muy diferente. Por eso el título del salmo es El Rey de Gloria. El título del salmo no es El hombre de manos limpias. El título del salmo no es El hombre de corazón puro. El título del salmo es El Rey de Gloria, porque el gran protagonista, o sea, de nada sirve todo lo anterior si el Rey de Gloria no está. Y acá es donde yo quiero llegar. Porque cuando nosotros interpretamos este salmo de una manera pascual, el punto no es dónde encontrar a Dios. El punto es abrir la puerta de mi viejo corazón para que el Rey de Gloria entre. Ese es el punto donde el Salmo quiere llegar. O sea, al final, en otras palabras, es un poco lo que va a decir Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no me imagino toda esa ceremonia de ¿y quién es el Rey de Gloria? Fuerte, majestuoso. No, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú estés en Fuenlabrada, en Murcia, en Cartagena, en Palestina, en el país árabe más remoto, si la persona está ahí y anhela que Dios se manifieste, el punto no es subir a un lugar concreto donde Dios se manifieste. El punto del Salmo es, bueno, abrí la puerta de tu corazón. No, pero yo ya lo hice en el año 1980 cuando pasé adelante en una iglesia y me hicieron repetir una oración. Ese día abrí mi corazón y Dios habló. No, el salmista te está invitando, mirá, ¿querés manifestar en tu día a día la presencia de Dios? Bueno, levantá las puertas de tu corazón para que ese Rey de Gloria entre.
Es un poquitito lo que enseñó Jesús. La oración de Jesús es que la voluntad del cielo sea llevada a cabo aquí en la tierra, que la misma presencia de Dios invada la tierra. Bueno, orá, venga tu reino, venga tu reino, abrí las puertas del corazón. Por eso el salmo, las actitudes, los requisitos no recaen sobre el visitante, sino que cuando lo explicamos y lo interpretamos desde una perspectiva pascual, el requisito recae sobre una persona que subió y subió a Jerusalén para llegar a ese lugar céntrico. Y él con manos limpias, y él con corazón puro, y él con un alma que no se doblegó ante ningún régimen político, militar, económico, entró por mí y me dejó la puerta abierta. Ahora, ¿quién es ese? Yo te preguntaba, ¿pero cumplís los requisitos o no? O sea, ¿quién es el único que puede entrar como Pancho por su casa, ¿no? Como diciéndolo, y entrar hasta el lugar más íntimo, con manos limpias, con corazón puro, con un alma que, o sea, no había poder mundano que le obligue o que le tiente a ni siquiera entregar algo que no iba de acuerdo a la voluntad del Padre? Entrar una vez, como dice el libro de Hebreos, como el precursor, alguien que fue abriendo camino, entró hasta el lugar más íntimo, dejó la puerta abierta y nos invita a nosotros a entrar. Por eso al final es un salmo que donde el Rey de Gloria entra, la presencia de Dios entra. Pero para que esa presencia de Dios entre y pueda dejar ahora acá una puerta abierta para que yo pueda entrar, tuvo que haber alguien que primero abra la puerta. Pero claro, ese alguien no podía ser cualquiera. Aún el sumo sacerdote que entraba una vez al año y tenía que purificarse él y hacer y entrar y hasta el tipo entraba, dice la tradición judía, con una cuerda en el pie, porque si se moría adentro nadie podía entrar y tenían que tirar y sacarlo y demás. Pero al final hubo uno. Quiero leer Efesios capítulo 4, versículo 8. Fíjate este que subió, que creo que es un texto que a veces se ha explicado para decir que Cristo bajó al infierno y bueno, cosas que a veces el credo apostólico nos dejó ahí. Creo que el texto es más simple y tiene que ver con el Salmo. Y dejarte hoy la invitación a que abras hoy la puerta de tu corazón, para que el Rey de Gloria entre, para que Él sea entronizado y entonces la presencia de Dios estará en tu familia, en tu barrio, en tu casa y en el lugar donde vayas. Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, Salmo 68:18, está citando Pablo, subiendo a lo alto. ¿Cuál era la invitación de los profetas? ¿Subamos a dónde? Subamos a Sion, subiendo a lo alto. Porque el Sion verdadero no está aquí, el Sion verdadero está en el cielo, dice Hebreos 9. La Sion celestial. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está citando en el versículo 8 el Salmo 68:18, donde está hablando del rey David subiendo a Jerusalén con todos los prisioneros detrás. ¿Qué es lo que el Salmo nos está enseñando? Bueno, el Salmo nos está enseñando solamente cómo un rey acaba de vencer y vuelve victorioso con el botín. ¿Quiénes son el botín? Todos los cautivos, todos los prisioneros. Ahora, ¿qué hace Pablo en Efesios 4:8? Lo aplica a Cristo y dice: Cristo es el verdadero rey vencedor. Él es el que venció. Él es el que tiene el triunfo en su mano. Al final, Él es el Rey de Gloria. Pero antes de subir, antes de ascender con la victoria, ¿qué es lo que dice el versículo 9? Y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?
antes de ascender victorioso, ¿qué hizo Jesús? Se encarnó y descendió a las partes más bajas, a la tierra. Como dice Filipenses capítulo 2, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria y descendió, bajó, se hizo como uno de nosotros para poder librar esa batalla. Y el texto nos sigue diciendo en el versículo 10, el que descendió, el que se encarnó, es el mismo que también subió. Exaltación por encima de todos los cielos para llenarlo todo, la glorificación. Yo no podía entrar a ese lugar santo, mis manos no cumplían con esas condiciones, mis pensamientos estaban lejos de lo que Dios quería, mi alma continuamente se doblega ante imperios que día a día tengo que vencer, pero hubo uno que subió, hubo uno que venció, que se hizo como uno de nosotros para poder entrar Él y dejar la puerta abierta para que entonces nosotros podamos entrar. Y cuando Él murió después de aquella batalla, el velo del templo se rasgó. Hay algo que se termina. Ya ustedes, profetas, no tienen que decir venga nación, porque en Sión lo que van a encontrar es ruina. En Sión lo que van a encontrar es un templo unido, lo que el hombre había edificado. Pero que ahora en el nuevo pacto, en esa visión pascual, ahora resulta que nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Y la invitación en esta mañana es abrir la puerta para que el Rey de Gloria entre, tome su lugar y entonces podré experimentar la bendición de Obed-Edom. Y entonces podré experimentar larga vida como David. Y entonces podré experimentar la sabiduría de Salomón, cuando el Rey de Gloria entra en cada uno de nosotros. Ahora, cierro con esto. Ustedes me pueden decir, no, pero eso yo ya lo hice. Yo ya abrí mi corazón. De hecho, si hay alguien que viene por primera vez, la invitación sigue siendo la misma. Abrir la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. La invitación sigue siendo la misma. Pero aún para los que ya llevamos tiempo anhelando, buscando, a veces entrando en esa intensidad de poder, bueno, ¿dónde debo subir para encontrarme con esa gloria que lo transforme? Venga tu reino, que la voluntad del cielo sea llevada a cabo en la tierra, está a una oración de distancia. Por eso en esta mañana, la invitación es abrir la puerta. Y yo sé que cuando hablo de esto, por eso el Padre Nuestro es como que tenemos que interpretar, es una oración que Jesús dejó modelo, pero una oración diaria. O sea, el pan nuestro cada día debo pedirlo. No nos metas en tentación, es cada día. Líbranos del mal, es cada día. Perdona nuestras deudas, es cada día. Venga a tu reino, también es cada día. Y si en esta mañana te animás a abrir la puerta, ya no necesitamos de toda esa entronización y esa ceremonia, el arca, el templo, los sacerdotes. No, está ahí en el lugar donde estás, ya sea tu lugar geográfico, tu casa, tu familia, mirá, no sé, o cuando estás con amigos. El otro día hablaba con alguien y le decía, si al final el reino de Dios es esto. El reino de Dios es abrir nuestro corazón y compartir nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras alegrías, compartir con nuestro hermano en el tú a tú, en el ojo, en el poder mirarnos a los ojos y saber y tener una fe en común, una esperanza. Ahí donde se produce eso es cuando abrimos la puerta de nuestro corazón y la presencia de Dios se manifiesta. Pero a veces pasa como cuando te toca levantar un viejo portón. A veces me encuentro con gente que todavía no, es que ya llevo tanto tiempo. ¿Vieron cuando tenemos que levantar un portón, una persiana, y hace tiempo que no se abre? ¿Te pasó alguna vez o no?
Que quisiste levantar la persiana de un local, de un negocio, pero hace 3 años que no se abre, se oxidaron los rieles y tenés que hacer más fuerza. De hecho, a veces se suele decir en las propias persianas de casa, ¿no? A veces se estropean de no uso, de que quedaron ahí cerrados. Y creo que a veces con nuestro corazón pasa lo mismo. Como que cuando se nos invita al Rey, se nos invita a poder permitir que el Rey de Gloria entre, como que tal vez nuestro corazón, claro, hace tiempo que no experimento eso. Porque tengo la idea que lo experimenté una vez, cuando nací de nuevo, cuando hice una oración, y como que a veces se me invita a levantar la puerta, alzaos puertas eternas, pero hace tanto tiempo que el Rey no entra, hace tanto tiempo que la ventana, que la puerta no se eleva, que como que cuesta. Y necesito echar aceite, necesito lubricar los rieles, necesito volver a cada día a poder subir y levantar para que ya sea algo común, para que la puerta funcione y entonces el Rey de Gloria entre. ¿Necesitas de Dios en esta mañana? ¿Necesitas de su presencia? Hubo uno que entró y dejó la puerta abierta. Hubo uno que entró, ascendió victorioso y envió al ayudador para poder lubricar nuestra vida, para poder aceitar nuestros corazones y en esta mañana juntos poder orar: venga tu reino a mi familia, a mi trabajo, a mi corazón. Y de esa manera el Rey de Gloria entra, se entroniza, toma su lugar y todo cambia. Oramos, nos ponemos de pie. I used to live